Estamos en una serie de estudios en el Nuevo Testamento. Hemos estado estudiando desde el Evangelio de Mateo y actualmente vamos en las cartas paulinas y hoy nos toca estudiar algo acerca de Primera y Segunda de Tesalonicenses. Son dos epístolas, son dos cartas que escribió. Tesalónica estaba ubicada en la cabecera del Golfo Termaico, era un pequeño pueblo costero de la vía romana central, atravesaba el este de Roma y era un puerto marítimo importantísimo. Tesalónica era el centro político comercial más grande e importante de Macedonia. Tesalónica se ubicaba al pie del monte Olimpo, para quienes han escuchado de este monte. En algún momento el avance del cristianismo primitivo llevó a que Pablo predicara en este lugar. Por alguna razón él llega y, como siempre les digo, Pablo era un estratega, sabía en qué lugar, porque no tenía mucho tiempo, eran muchos los predicadores del evangelio. Si ahora carecemos de predicadores del evangelio, cuánto más en aquel entonces. Así que tenía que ubicarse en cierto lugar para que de ahí se diseminara el evangelio. Tesalónica fue denominada la ciudad ortodoxa. ¿Qué quiere decir ortodoxa? Que siguen fielmente los principios de una doctrina o que cumplen unas normas o prácticas tradicionales. Fielmente una doctrina tradicional, básicamente, ¿sí? Entonces, ahí es donde el apóstol Pablo empieza a predicar en Tesalónica. Hoy Tesalónica es conocida como Salónica y todavía es una importante ciudad griega, para que vean que todavía existe, es una ciudad comercial con una economía bastante solvente, bueno, hasta hace algunos años. Hoy todo Grecia está padeciendo en su economía, que tuvo que entrar en el mercado común europeo, los países europeos al rescate. Tesalónica era una metrópoli cosmopolita, o sea, de diferentes culturas y nacionalidades, similar a Corinto. ¿Recuerdan de la iglesia de Corinto? Estaba habitada por gente de todo el mundo y un tercio de la población, fíjense, una tercera parte de la población era hebrea, eran judíos, eran hebreos que habitaban ahí. Tesalónica tenía una población aproximadamente de 200,000 habitantes. Para aquel entonces 200,000 habitantes eran bastantes, ¿no? No como hoy en día, que pues ha crecido tanta la población de más de 7,000 millones de habitantes en el mundo, que cualquier ciudad ya está muy poblada, ¿no? En aquel entonces 200,000 habitantes eran bastante. Un centro de recreación y salud debido a sus aguas termales. Era muy visitada, tenía muchos turistas, tenía aguas termales. Asimismo era un centro comercial por su estrategia y puntos marítimos, sus fértiles valles, su cercanía a diferentes lugares y accesos que comunicaban a otras ciudades. Algunos eventos que condujeron la llegada del apóstol Pablo a Tesalónica. La culminación de este hecho fue la visión de Pablo en Macedonia, Hechos 16, 6 al 10, lo que provocó dos cosas. Primero, la evangelización en Europa. Esto desencadenó la evangelización para Europa. Y segundo, Pablo, dadas las circunstancias en Macedonia, empezó a escribir sus cartas. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver más adelante, pero hubo una persecución. Pablo tuvo que salir muy rápido de aquel lugar y quedaron gente que aceptaron al Señor, pero también fueron muy perseguidas de alguna manera o de tal manera que parecía ser imposible establecer el reino, pero se estableció ahí en aquellos lugares.
Pablo tenía la costumbre de visitar primero a los judíos locales, identificaba si habían judíos ahí, por algunas razones. Primero, porque él sabía que en el Antiguo Testamento había una bendición a través de los judíos. Jesús dijo, la bendición viene de los judíos, la salvación viene de los judíos. Y Pablo, pues era hebreo de la tribu de Benjamín, así que él buscaba, era estratega, buscaba cómo hacer fácil lo difícil. No iba a ir con la persona que no creía en Dios, porque era algo totalmente nuevo llevar el mensaje de Jesucristo. Otra forma que usaba Pablo, o por la razón por la cual se establecía de esta manera, era por la oportunidad de ofrecer, o más bien de aprovechar la sinagoga. Él entraba con los judíos y buscaba la forma de que se le brindara la sinagoga para predicar el evangelio. Y luego por la posición de ellos como pueblo escogido, pueblo del pacto de Dios. Por eso buscaba a los judíos, por esas tres razones. Por lo que el Antiguo Testamento decía, por aprovechar que le abrieran las puertas en la sinagoga y desde ahí predicar, y luego también por la posición que ellos tenían como pueblo de Dios. En Tesalónica, Pablo fue acompañado de Silas, solamente que aquí se le conoce como Silvano. Pablo y Pedro le llaman Silvano y el evangelista Lucas, y en el libro de los Hechos se le conoce como Silas, y Timoteo también andaba con él. Se cree que Timoteo andaba alrededor de los 20 y tantos años de edad, era muy joven, por eso el apóstol Pablo aquí le llama muchas veces el joven Timoteo. Pero a pesar de su juventud, Timoteo era un muchacho digno de confianza, totalmente empapado de la palabra de Dios y con un firme conocimiento de Jesucristo y con una experiencia de salvación en su vida. Este era el joven Timoteo, a quien Pablo le delegó ir a esta iglesia también. Hay varias cosas que quiero resaltar aquí, pero quiero ir avanzando poco a poco. ¿Cuál era el mensaje central del apóstol Pablo aquí en Tesalónica? Su mensaje central era que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios. Que Jesús es el siervo sufriente, pero no nada más, no era un Mesías político, sino era un siervo sufriente, como lo marca Isaías 53. Entonces, ¿qué esperaba la gente? Un Mesías político, que cambiara la historia a través de una posición política, derrocando el gobierno o el sistema o el imperio romano, que para esta ocasión ya estaba pasando casi a los griegos. Sin embargo, Pablo, el apóstol Pablo, se daba a la tarea de presentar a un Cristo sufriente, redentor y salvador del que le acepta. Pablo también enfatizó la resurrección y ofreció la salvación a todos a través de Jesucristo. Ese era su tema también, que Jesucristo había muerto, pero también había resucitado. Amén. Jesús fue presentado claramente como el Mesías prometido desde la antigüedad y que quiere salvar a todas las personas que le creen, que le aceptan. La respuesta a este mensaje fue de inmediato, porque dice la Biblia que muchos gentiles devotos y muchas mujeres importantes aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Ahora el asunto era cómo atender. Había una carrera contra el tiempo. La turba se estaba levantando, la persecución se estaba organizando. Y era una iglesia que recién salía. Siempre que llega la palabra de Dios, siempre que se predica el evangelio, alguien tiene que creer en el evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Entonces la mayoría de los miembros de esta iglesia eran gentiles y habría que atenderlos. ¿Por qué época o por qué fecha más o menos escribió el apóstol Pablo la primera y la segunda carta a los tesalonicenses? Allá por el año 50 se escribe primera de Tesalonicenses, y la escribió desde posiblemente Corinto o Éfeso,
6 meses después escribió la segunda carta a los tesalonicenses y fue escrita aproximadamente, más bien fue escrita desde Macedonia o Corinto. Ahí estuvo él ubicado durante la persecución y desde ahí mandó cartas para afirmar a la gente que había creído en Jesucristo. Es triste cuando de repente la gente por alguna presión, llámese social o religiosa, empieza a abandonar su fe. Hay quienes le incitan o les dicen al oído algunas cosas y ellos lo creen. Entonces la gente piensa que se trata de algo erróneo. El apóstol Pablo fue básicamente contrariado porque él se dedicó durante su estancia allá a fabricar sus tiendas de campaña para no ser gravoso a la iglesia, para sostener sus gastos personales y apoyar a la iglesia. ¿Y qué creen que hicieron los judíos? Lo criticaron. Este vino a hacer negocio, a comercializar con nosotros, no vino a predicar como él dice. Luego Pablo, al ver la necesidad de la iglesia debido a la persecución, porque en una persecución se cierran las puertas. En una persecución al cristiano no le venden en las tiendas. Al cristiano no le dejan que sus hijos estudien en las escuelas de gobierno. Vámonos nada más de aquí cerquita, en Chiapas, cuánta persecución ha habido. Que tuvieron que salir los cristianos y establecer sus colonias fuera de aquel lugar donde originalmente vivían, les quitaron sus tierras y demás. Y eso es aquí cerquita, imagínense en aquellos entonces ante una mentalidad cerrada. El apóstol Pablo pidió apoyo y la iglesia de Éfeso básicamente mandó apoyo. Entonces cuando él recibe esa ofrenda, también es criticado. De todas formas era criticado, pero el apóstol Pablo decía que tenía que seguir predicando el evangelio a toda costa. Amén. Con grandes perspectivas, Pablo fue forzado a dejar la iglesia de Tesalónica en un momento crucial. Se desata la persecución, hay problemas y entonces solamente 3-4 semanas y tiene que salir. Lo sacaron de noche para evitar que él muriera, porque atacaron la casa donde ellos estaban hospedados. El problema era dejar una iglesia tan joven, inmaduros en la fe, imagínense. Y ya por si fuera poco, esa iglesia joven e inmadura estaba enfrentando una persecución terrible. ¿Qué hicieron? Pues tuvieron que sacar al apóstol Pablo y Pablo se vio obligado a escribir las cartas para afirmar a esa gente en el camino de Dios. Vamos a leer Hechos capítulo 17, desde versículos 5, 6 y 7, para que ubiquemos un poquito esto. Dice la Biblia, se aparece en pantalla: entonces los judíos que no creían, miren, teniendo celos, ese fue un problema serio, el celo, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Versículo 6: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey y se llama Jesús. ¿Cómo ven ustedes? Versículo 9: pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Tuvieron que pagar un dinero como fianza para no meterlos a la cárcel o para no azotarlos. Pero el apóstol Pablo tuvo que salir en medio de esta persecución, dejando una iglesia muy joven, muy inmadura, esto es, falta del conocimiento, pero tuvo que escribir
una y otra vez para afirmarlos en el Señor. ¿Qué propósitos tenía la carta? Oigan bien, las cartas de los tesalonicenses tienen 3 propósitos. Uno era compartir el gozo y agradecimiento de Pablo por la fidelidad y la semejanza con Cristo de los tesalonicenses. Aún en medio de la persecución, esta iglesia tenía amor, respetaban el ministerio de Pablo y estaban aceptando a Cristo cada día, así en tan corto tiempo. Entonces, la primera razón fue por agradecer todo lo que habían hecho y por la semejanza del amor de Cristo en su vida. ¿Cómo se parecían a Cristo por ese amor? Otra razón, número 2, responder a los motivos y críticas que habían en contra de él. Tenía que esclarecer, no dejar a la iglesia con la duda, porque yo he dicho, cuéntale una mentira a alguien y de inmediato la cree. Háblale de una verdad y no lo cree. Dile que alguien es maleante o es una persona perversa y de inmediato sin investigar lo cree. Dile que alguien es una persona santa, recta, íntegra y lo cuestiona. Eso le pasó al apóstol Pablo allá en Tesalónica y tenía él que aclarar y evitar o callar esas críticas. Y número 3, el punto importante aquí que para mí cobró relevancia en estas cartas es discutir el regreso de Cristo. Este elemento escatológico, o sea, de revelación de la palabra, del libro de revelaciones, de la predicación paulina, generó algunas preguntas en la comprensión de los cristianos de Tesalónica. Primero, ¿qué pasará con los creyentes que murieron antes del retorno del Señor? Él tenía que aclarar, bueno, si estamos esperando la venida de Cristo y me muero, ¿qué va a pasar? Él tenía que aclararlo, como más adelante lo veremos. 2, ¿qué pasaría con los creyentes de la congregación que dejaron de trabajar y se atuvieron a que Cristo iba a venir? Eso se volvió un problema en aquel lugar, en aquella iglesia, y el apóstol Pablo tuvo que aclarar estos puntos importantes. Y como era una iglesia joven, era una iglesia muy celosa también de doctrina, pero todas las circunstancias por todas las circunstancias ellos fueron entrenados y discipulados, pero de manera inadecuada. Ellos tenían que aprender. Entonces lo básico aquí era atender a una iglesia perseguida y afirmarlos en el Señor. Yo quiero ir a las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses para marcar algunos aspectos, o más bien algunos textos importantes que aquí sobresalen. O para mí, todo tiene relevancia, pero quiero comentar con ustedes algunos. Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Y habla el apóstol Pablo en el versículo 5 del Evangelio. Dice, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Esto es lo importante del Evangelio. Una cosa es llevar una doctrina humana. ¿Alguien me está oyendo? Una cosa es tratar de convencer bajo una religión a la gente y llevarlo a una congregación determinada. Otra cosa es llegar con un evangelio de poder, que no solamente cambia y transforma vida, sino que sana a los enfermos, que los endemoniados son liberados, que los hogares son constituidos en hogares funcionales de familia. Eso hace el evangelio y más todavía. Y eso es lo que el apóstol Pablo aclara. Allá por el versículo 9, capítulo 1, habla así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esto a mí me gusta. ¿Por qué? Porque en corto tiempo ellos dejan la vida idólatra que llevaban. ¿Por qué vivían en idolatría? Porque estaban ciegos, porque no había conocimiento de Jesucristo. Pero cuando ellos aceptan a Jesucristo, dejan la idolatría. Sí, adoraban imágenes, tenían estatuas,
que le rendían pleitesía. Adoraban a los dioses diferentes de aquel entonces, pero ellos se arrepintieron de eso y empezaron a vivir para Cristo Jesús. Pero cuando se les habló de que el Cristo resucitado que había ascendido a los cielos volvería, ellos tomaron muy en serio esa palabra. Y ahí es donde vino el problema. Ahí es donde el apóstol Pablo tuvo que batallar. ¿Por qué? Porque él tuvo que enfrentar a través de las cartas acerca de la gente que estaba confundiendo y diciendo, ya viene. Y el apóstol Pablo dice, todavía no, les voy a explicar, y eso más adelante lo abordamos. Y otros dejaron de trabajar y se convirtieron en una carga para la iglesia, y después andaban de ociosos, que es lo más terrible, ¿no? Allá en el capítulo 2, versículo 9, dice este versículo: ¿por qué os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios? Él trabajaba con sus manos en lo material, de día y noche. Tenía poco tiempo para hacerlo, porque no es lo mismo llegar a una iglesia establecida, donde sabes que de alguna manera la gente te va a llevar a su casa, te va a dar de comer, te van a apoyar con alguna economía. Aquí no había iglesia y él tenía que establecer esta iglesia, entonces trabajaba para obtener los recursos y poder sostenerse para comer, para beber, para vestir en aquel lugar, aunque estuvo corto tiempo. Pero por esto lo criticaron los judíos. Los religiosos siempre estaban al pendiente buscando el error, y a todo le buscaban error. Por eso el apóstol Pablo escribe aquí en este versículo. En el mismo capítulo 2, ahora los versículos 17 y 18. Ahí habla un poquito de la misión de Timoteo, el joven Timoteo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Había mucha oposición para ir a visitar esta iglesia. O sea que esta persecución no era común y corriente. No se trataba nada más de un celo. El celo era nada más como el detonante, el celo religioso. Pero quien estaba detrás del asunto, comandando el asunto para que no se estableciera la iglesia o para que se perdieran los de Tesalónica, era el mismo Satanás. Siempre que hay oposición y rechazo a la palabra de Dios, el enemigo, el diablo y los demonios están incitando a personas que no tienen la revelación de Dios en su vida, que no conocen a Cristo. Ellos se prestan para ser usados por el enemigo y estorbar el avance del evangelio. Después se pagan las consecuencias. El problema de las ciudades que están hundidas en miseria económica, en problemas sociopolíticos, que tienen crisis en todos los aspectos, no es porque no hayan recursos económicos, materiales. ¿Saben cuál es el principal problema? La ausencia de Dios. Lugares donde se le rinde culto a la idolatría y aún al mismo Satanás. Ahí están las consecuencias. Pero un pueblo, una ciudad y una nación que vienen a Cristo Jesús y que entronan a Dios en sus vidas, esa ciudad progresa, esa ciudad prospera. Amén. Entonces, es lo que el apóstol Pablo. Vamos al capítulo 3 del primer libro de Tesalonicenses. Y aquí, en el versículo 10, capítulo 3, versículo 10, el apóstol Pablo habla de las oraciones que él hacía acerca, o más bien por la iglesia, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos nuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. El apóstol Pablo oraba por la iglesia. Qué importante que tú y yo oremos por la iglesia de Cristo, para que la gente que no ha crecido en el Señor crezca, para que el que no tiene la experiencia de salvación con Cristo la tenga. A partir del versículo 11, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino a vosotros
y el Señor os haga crecer, abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Habla de la fortaleza y del crecimiento del cristiano a través de la oración, a través del acercamiento a Dios y a través del conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo importante. Para que una iglesia crezca, tiene que haber conocimiento de la palabra de Dios. Tienes que meditar en la palabra de Dios, tienes que saber de la palabra de Dios. Y habla también nuevamente que eso te prepara para la venida de Cristo Jesús, porque es un evento tan importante que la iglesia espera. Desde la iglesia primitiva y a lo largo de los siglos se ha estado hablando y se ha estado esperando la venida de Cristo. Allá por el capítulo 4, versículo 13, ahora el apóstol Pablo aborda un tema importante. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que ya murieron. Bueno, ¿qué pasa? Si estábamos esperando la venida de Cristo y ya se murió ese hermano que era tan ferviente, tan gozoso y tan fiel, y había confusión y había tristeza. Entonces el apóstol Pablo aclara: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen a Cristo en el corazón no saben de la esperanza que hay cuando tenemos a un Cristo vivo, y que no importa que estemos muertos, un día Él nos resucitará, dice la palabra del Señor. Versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Los que durmieron, está hablando de los muertos. Los que murieron, así como Él resucitó, así van a resucitar. Está aclarando el apóstol Pablo, porque había esta interrogante. Ya quiere decir que por ellos no viene Cristo. No, sí viene Cristo. Y aquí aclara, versículo 15: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Va a aclarar el apóstol Pablo, aunque el apóstol Pablo murió también en el primer siglo, pero estaba dando un ejemplo, porque cuando Cristo venga, algunos van a estar vivos, alguien va a estar vivo. Yo siento que Cristo está a las puertas por todos los acontecimientos, y ahorita les voy a decir algo más. Sin embargo, si Él no viniera en estos tiempos y nos tocara morir, lo importante no es morir, lo importante es estar preparados para la eternidad con Cristo. O sea, el problema no es morir, el problema es dónde vas a pasar la eternidad. Eso es lo grande, y es lo que el apóstol Pablo está aclarando aquí. Los que estemos vivos, dice él, cuando Cristo venga, no seremos primero en irnos, primero se van a ir los muertos en Cristo. Versículo 16: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, esto es autoridad. Él da la palabra de autoridad y las cosas se hacen. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, el día que Cristo venga por su iglesia, es un evento importante. No va a tocar la tierra, será un encuentro en las nubes. No se confunda con la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo va a poner sus pies en el monte de los olivos y vendrá para establecer el reino del milenio. Por 1000 años va a reinar, pero en esta ocasión viene por la iglesia que creyó en Él. Y todos los que murieron aguardando la esperanza de la venida de Cristo, de acuerdo a la Biblia, con esa voz de mando y con esa voz de trompeta al descender, dice la Biblia que los muertos en Cristo van a resucitar primero, ya no en un cuerpo mortal. Murieron quizá de alguna enfermedad que los fue degenerando, quizá murieron mutilados, yo no sé de qué forma, ya quizá ni los huesos existen, pero por un milagro de Dios, ese día en un cuerpo glorificado como el de Cristo. Cuando decimos glorificado es porque tiene ese cuerpo toda la semejanza de Cristo, donde ya no es materia,
porque lo corrupto, lo material, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, dice la Biblia, pero un cuerpo glorificado como el de Cristo, cuando Él ascendió a los cielos, así resucitarán los muertos, y ellos son los primeros que al toque de esa trompeta volarán en las nubes al encuentro con el Señor. Dice el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Se dan cuenta de los eventos que él está defendiendo y aclarando a esta iglesia, que pues abrazaban de una manera quizá hasta inocente la enseñanza de la venida de Cristo, pero estaban mal informados y había que centrarlos en la palabra? Cristo viene en las nubes, se presenta, manda a los ángeles, de acuerdo a Mateo 24, a Lucas 21, a que de los 4 puntos cardinales de la tierra, norte, sur, este y oeste, junten a los escogidos. Pero antes, en ese evento, las tumbas de los cristianos fieles se abrirán. Vienen esos seres espirituales que están hoy reposando en la presencia del Señor, toman esos cuerpos glorificados y se van. Son los primeros que se encuentran con Cristo en las nubes. Luego dice, los que vivamos, repito, quiera Dios que estemos vivos, pero sobre todo que estemos preparados, porque nada sirve estar vivos y no estar preparados para irnos con Cristo Jesús. Pero dice, los que vivamos detrás de los muertos en Cristo, nos iremos para recibir a Cristo y tener ese encuentro en las nubes, y de ahí volar hasta el tercer cielo para estar 7 años en lo que la Biblia dice, las bodas del Cordero. Aquí va a ser otra cosa, aquí va a haber tribulación y gran tribulación, pero allá va a ser las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo y otros eventos que se van a dar de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, el apóstol Pablo quería aclarar estos puntos. Y vamos al capítulo 5, 1 Tesalonicenses. Y en el versículo 2, ahí aclara que vendrá el Señor como ladrón de noche. ¿Por qué como ladrón de noche? ¿Por qué usa esa palabra tan fea? ¿El Señor no es un ladrón? Bueno, es que yo creo que quienes nos han madrugado en nuestra casa o en algún lugar, si supiéramos a qué hora va a venir el ladrón, estaríamos pendientes con un rifle, con una escopeta, o llamaríamos a la policía, o soltaríamos los perros guardianes. Pero como el ladrón es astuto, busca la hora en que estemos distraídos. Por eso dice la Biblia que vendrá como ladrón de noche, a la hora que nadie sabe. Por eso hay que estar velando, hay que estar orando, hay que estar pendientes. Una cosa es que trabajes en lo material, tus asuntos, tus compromisos, tu vida familiar, tu vida social, pero sin descuidar la presencia de Dios en tu vida. ¿Sí me explico? Versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción. Esto es algo importante, porque el Señor Jesús dijo, aprendan de la higuera la parábola. La higuera es la nación de Israel. No es nuestro indicador tanto que si la guerra, que si los fenómenos naturales, porque esos tienen tiempo que se vienen dando. Claro que en este tiempo se están dando con más frecuencia, como avisando, pero nuestro indicador mayor es el pueblo o la nación de Israel. Primero se constituyen como nación, pero van ellos a ser confundidos y engañados ante un tratado de paz y seguridad. Cuidado, porque esto se está dando. Y entonces vendrá destrucción repentina. Y acá en el versículo 12 de este capítulo 5 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Es una recomendación del apóstol Pablo, principalmente para que cuando estuviera ahí el joven Timoteo, Silas o Silvano, pudieran tratarlo como debe de ser, que reconozcan. Pero esta palabra trasciende para las iglesias de hoy en día y a lo largo de todos los siglos, desde que el apóstol Pablo escribiera. Rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros.
porque hay gente que no trabaja en la obra del Señor. Pero se está refiriendo a los líderes, se está refiriendo a los pastores, y que les presiden el Señor y les amonestan. Hay gente que se enoja porque le llaman la atención, porque te dicen, hermano, te están advirtiendo el peligro. No quieren que te pierdas, no quieren que sigas dando mal testimonio, no quieren que sigas con esos caprichos y arrogancia. Entonces te ofendes, ¿por qué si al contrario deberías de agradecerlo? Decía la reflexión de una persona, hablando de la corrección, y usaba la enseñanza, o más bien la ilustración de un piloto de un avión, de una aeronave, que va llegando al aeropuerto y está el controlador de vuelos y le dice, oye, vienes muy acelerado, disminuye tu velocidad a tantos kilómetros por hora. Vienes muy alto, desciende un poco más, o vienes muy bajo. Entonces, una persona, cuando se le está corrigiendo, por lo regular se incomoda, pero este piloto, al contrario, está agradecido porque alguien le está corrigiendo su vuelo, porque su objetivo es llegar a ese aeropuerto y aterrizar sano y salvo junto con los que le acompañan. Decía este escritor, o esta persona que reflexionaba, hasta ganas de invitarlo a cenar cuando llegue el avión dan a este controlador de vuelo. Entonces, ¿por qué la gente se enoja? ¿O tú te enojas cuando alguien te está corrigiendo? Si lo único que queremos es que llegues a tu destino eterno con el Señor. Mejor agradece, escucha la corrección, ¿no? Versículo 13, y que los tengáis en mucha, oigan la palabra, en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Qué importante. Está exhortando a una iglesia que necesita ser ubicada. Una iglesia muy joven, pero que tenía muchos celos entre ellos. Había mucho celo. Estaban los judíos religiosos tratando de provocar estos celos. Oye, esta persona, ¿por qué? ¿De dónde salió? ¿Por qué les liderea? ¿Por qué les preside? ¿Con qué autoridad? ¿Qué conocimientos tiene? Si apenas llegó y ya mira como, ¿y tú que tienes tanto tiempo, por qué no lo haces? Es la misma situación. El ser humano tiene ciertos estándares y está cortado con la misma tijera por todas partes del mundo y a lo largo de la historia. Pero el apóstol Pablo está enseñando esto para que quede como ejemplo y como palabra para nosotros. Amén. Versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Eso es en el mundo, ¿verdad? Eso era antiguamente, ojo por ojo, diente por diente. Pero nadie pague mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Y me gusta todo esto que sigue, versículo 16. Estad siempre gozosos. Es un mandamiento, siempre gozosos. Versículo 17, orad sin cesar. 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Siempre agradecidos, siempre dando gracias. No apaguéis el espíritu, versículo 19, versículo 20. No menospreciéis las profecías. Es para hoy. Es un ministerio para hoy, las profecías, no las menosprecias. Versículo 21, examínalo todo y retén lo bueno. Eso sí, muy claro, el apóstol Pablo. Y pasamos en el tiempo que me resta a la segunda epístola. 6 meses después de escribir la primera, escribe la segunda epístola. Y aquí es donde aclara, capítulo 1, dice Pablo, Silvano y Timoteo. No dice Pablo y Silas. Ahora, es el evangelista Lucas que lo llama Silas, porque así era su nombre. Pero también se entendía que era Silvano, para que no pensemos que era otra persona, eso solamente aclarando. Pero acá en el capítulo 1 de 2 Tesalonicenses, versículo 8, aquí habla también, desde el 7, y a vosotros que sois atribulados. Él está hablando, dando como un estímulo por soportar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay gente que se queja, dice, me convertí al Señor y me va mal. No es que te vaya mal, son dos cosas. Uno, que hay consecuencias de cosas que ya cometiste y tienes que llevarla. Dos, que hay una prueba que tienes que pasar.
El estudiante para pasar o escalar de nivel tiene que pasar pruebas. Tiene que aprobar esas pruebas. Igual el cristiano. A vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo tiene su consecuencia. Hay gente que no quiere aceptar a Cristo. Hay gente que no quiere dejar su vida antigua. Hay gente que prefiere vivir aferrados a una tradición o a una religión. Y Cristo no es religión. Es mejor aceptar a Cristo Jesús y vivir en obediencia a la palabra, pero tienes que conocer la palabra de Dios para obedecerla. Y dice aquí en el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Eterna, es un asunto de eternidad. El cuerpo del hombre muere un día, pero su alma estará en la eternidad. Excluidos de la presencia del Señor, de la gloria de su poder, nunca más. Tu tiempo para aceptar a Cristo, tu tiempo para arrepentirte de tus pecados, tu tiempo para centrar tu vida en el Señor y orientar tu rumbo y prepararte para estar en el encuentro con Dios es ahora que tienes vida. Después de muerto ya no hay. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. O sea, no en vano creímos en el Señor. A muchos, como en aquel entonces, los criticaban, se burlaban, los ridiculizaban. Quizás a sus hijos, como hoy dice, les hacían el bullying. Sufrieron por causa del Evangelio. Yo mismo recuerdo cuando era niño, estaba en la primaria, no se conocía la palabra bullying, pero por causa del Evangelio, nosotros, digo yo, mis hermanitos y otros más, que llegábamos a la iglesia evangélica, hacían sátira a los chamaquillos de nuestra edad y de nuestro salón. A mí me escupían y se ponían a hacer así como que estaban recibiendo el Espíritu Santo. Y teníamos que aguantarnos, callar, porque también, pobre de que fuéramos a desquitarnos y a golpearlos. Era difícil. Una maestra, recuerdo, bendigo a las maestras y ya la perdoné y la bendigo también donde quiera que esté. Un muchacho más grande que yo, después de golpearme, dijo que yo lo había golpeado y había dicho que mi hermano le iba a dar con un machete hasta matarlo. Y la maestra, sin investigar, le creyó, tomó una vara y me azotó. Y todo por causa de ser hijo de cristiano. Yo no sabía mucho, yo tenía que aguantar todo esto, porque ni para quejarme en casa, porque mi papá capaz que me pegara también a mí, me golpeara. Bueno, pero son cosas que uno pasa por causa del Evangelio. Éramos hijos de cristianos y desde ahí se sufre a veces, pero qué bendición, porque esto forma carácter en uno y dice uno, caramba, si no soy el único, otros han padecido de una manera peor, terrible, ¿no? Dice el apóstol Pablo, porque ustedes no han padecido hasta la sangre. Vamos a seguir avanzando en estos versículos. Estamos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, pero ahora el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Estos son los indicadores que debemos de tomar en cuenta. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo. Y dice así, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto va a ser tremendo, ¿no? Porque es el espíritu de iniquidad, eso de los tratados internacionales, eso de los organismos mundiales que están surgiendo, eso de los programas como los proyectos sostenibles que en 1930 deben de estar funcionando en el mundo entero. No es más que la preparación del escenario del anticristo, que vendrá como una gran persona, un gran personaje, tendrá una gran capacidad intelectual, hablará muchos idiomas, y no es que todos los idiomas del mundo, tendrá una gran capacidad política, económica, religiosa, será un gran estadista, historiador y demás,
porque recuerden que dice la Biblia que con todo el espíritu del diablo vendrá. Entonces va a engañar hasta los escogidos, y tanto así que aquí el apóstol nos está aclarando, y luego lo dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Se va a sentar en el templo de Dios, o sea, van a construir el templo de Salomón antiguo, lo van a reconstruir ahí donde está la mezquita de Omar. Él sabe cómo le va a hacer. Eso es un reto y desafío, unir tres religiones: la cristiana, la musulmana y la judía, y decir: yo soy Dios, me siento, va a hacer milagros y maravillas y prodigios, y la gente va a creer y va a engañar al pueblo de Dios, que son los judíos. Eso está tremendo, porque con tal sutileza la gente creerá en este personaje, dice la Biblia. Entonces mucho cuidado. El pueblo judío es nuestro termómetro, nuestro indicador. Versículo 6: y ahora vosotros sabéis que lo que detiene a fin de que lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Eso de la tolerancia a los homosexuales, lesbianas, eso de los derechos humanos que van rebasando límites, que van permitiendo todo contra la palabra de Dios, es exactamente el ministerio del anticristo, la obra de la iniquidad del anticristo. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Este es el Espíritu Santo. Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya enviaré a otro consolador, el cual estará con vosotros y dentro de vosotros. Pero el día, o sea, el Espíritu Santo vino por la iglesia. El día que la iglesia se vaya con Cristo, ese día el Espíritu Santo se va también. Quien detiene este ministerio es la iglesia y el Espíritu Santo. Por causa de la iglesia todavía no se desarrolla el ministerio diabólico del anticristo, pero el día que la iglesia se vaya de este mundo, ese día se desata desmedidamente. ¿Ok? Versículo 8: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso es en la segunda venida, cuando Él ponga sus pies en el monte de los olivos, que se partirá en dos, literalmente dice la Biblia, y vendrá con todo el ejército del cielo y todos los santos que volaron con Él o que volamos con Él para su segunda venida, estar aquí en la tierra, dice la palabra del Señor. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con mentira, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Ese es el asunto. ¿No quieres creer a la verdad? En aquel día vas a creer a la mentira. Eso sí te va a ser fácil. Por eso digo, es más fácil creer a la mentira que a la verdad, porque el ser humano está hecho para mentir. Así se ha hecho, así se ha convertido, es más fácil. Entonces viene un espíritu engañador de mentira, y a ese sí le van a creer. Tú le hablas la verdad a la gente, le hablas de Cristo y no quieren creer, lo asocian a religión, creen que es un asunto de negocios solamente, de política. Versículo 15: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Firmes y retengamos la doctrina. Pasamos al capítulo 3 del segundo libro de Tesalonicenses. Versículo 6: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. No está refiriéndose a los mundanos. Hay gente dentro de las iglesias que andan desordenados, y hay gente que los sigue y que no los confrontan, que les escuchan. O sea, no se dan cuenta. Dijo el Señor: el árbol por su fruto es conocido. Hay gente vividores, hay gente nada más que están para dañar la obra del Señor. No te asocies con ellos. No está refiriéndose a gente de afuera. Aquí está hablando clarito, ¿sí? Que te apartes de todo hermano que ande desordenadamente.
No dice nada más que no le hables, que te apartes de esa persona, porque daña, porque es un mal ejemplo y un mal testimonio en la iglesia y en la sociedad. Y dice aquí, porque vosotros, versículo 7 mismos, sabéis de qué manera debéis imitarnos. O sea, el apóstol Pablo dice, imítennos a nosotros. El ejemplo se lo damos a nosotros. Y nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por darles ejemplo nosotros mismos, para que nos imiten. Versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco que coma. Aquí se entró en un problema. Esta iglesia pensó que Cristo venía ya, así que ¿para qué me meto a trabajar? ¿Para qué construyo casas? ¿Para qué hago? Ya Cristo viene, aquí se va a quedar todo. Pero se volvió un problema esto, porque había mucha gente floja, que ya no quería trabajar y quería que lo mantuvieran los demás hermanos de la iglesia. Y el apóstol Pablo les habló claramente: el que no trabaja, que no coma. Y estuvo bien. Siempre ha habido dentro de las iglesias gente que llega por ver qué saca, por ver quién le da. Hasta en los tiempos de Jesús hubo. Él les dijo: ustedes vienen porque les doy de comer, y uno a uno se fueron. Le dijo a los discípulos: ¿ustedes quieren irse también? Fue cuando el apóstol Pedro le respondió: ¿y a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Sigue diciendo, versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tan bueno, ya lo dije, que tampoco coma. Versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. Miren que ese es otro problema, ¿no? Entreteniéndose en lo ajeno, entrometiéndose en lo ajeno y tomando lo ajeno. Todos debemos de trabajar. Dios es un Dios de trabajo. El trabajo ennoblece a la persona. El trabajo te quita la ociosidad. No hay peor campo tan fértil para el mal que una vida ociosa. Algo hay que hacer en casa, algo tienes que hacer, alguien te puede emplear. Todo trabajo es bueno. Malo es que no trabajes y que esperes que te mantengan los de afuera o los de la iglesia. Todo el tiempo, todos tenemos nuestras necesidades. Tú debes de trabajar para suplir necesidades en tu casa mínimo y también en la iglesia. Versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Entonces, nuevamente habla de las personas que no obedecen a la palabra, que viven conforme a sus ideas, solamente equivocados. Entonces, esta palabra muy acertada, que no solamente quedó para la iglesia de Tesalónica, sino que trasciende para nosotros. Que Dios nos ayude para que podamos nosotros ser una iglesia que es cierto, esperamos la venida de Cristo, pero estamos también trabajando en nuestros asuntos y compromisos, pero también estamos predicando el Evangelio para que otros vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Dios nos ayude. No hemos pasado persecución, realmente no hemos sido perseguidos. Unas que otras cosas, detallitos, pero no. Pruebas y tribulaciones, decimos: es que a mí Dios no me quiere, me decía alguien hace unos días atrás. Porque vengo de un problema, luego ahora me enfermo, ¿y qué hago? Dios no me quiere. Me decía: pastor, es que el Dios que usted tiene no es el Dios que yo tengo. Estaba herido, algo había pasado. Platicamos, le ministré y terminó pidiendo perdón. ¿Saben cuándo? Cuando ingresó a un hospital, porque su situación no se quedó ahí. Ingresó a un hospital y ahí en el hospital me llamó, me dice: pastor, me arrepiento de haber hablado mal de Dios y no lo vuelvo a hacer en toda mi vida. Es un joven que recién comienza a caminar en el camino del Señor. Pero esas pruebas deben de formar al cristiano, porque Dios no te va a dar una prueba que no puedas resistir. Son esas pruebas para formarte. ¿Ah? Porque hay otro detalle. Hay gente que cree que aceptando a Cristo se le acaban los problemas. No, Señor.
Aquí no estamos para engañar a nadie. Los problemas son muy de humanos. Diferentes problemas, enfermedades. Ahora, tienes un recurso, echas mano de la palabra del Señor y el Señor es tu sanador. Una cosa es caminar en los problemas tú solo y otra cosa es caminar de la mano del Señor. Tú, en medio de esos problemas, serás un vencedor, serás un victorioso, una victoriosa en Cristo Jesús. Lo importante es qué tanto le has creído al Señor, qué tanto ha hecho Dios en tu vida. Ponte de pie, por favor. Damos gracias al Señor y Dios nos ayude para que su palabra vaya formándonos día con día, vayamos creciendo en el Señor. Levanta tus manos al cielo y oremos por un momento. Padre, te damos muchas gracias por habernos permitido, Señor, la bendición de estar aquí. Pido que tú bendigas cada vida y persona que ha escuchado esta palabra aquí en este lugar y a través, Señor, del internet. Bendice la vida de cada persona. Tu palabra, Señor, les forme, les llene, les ministre, les inspire y hayan esos cambios, Señor, que se necesitan. Dios mío, pedimos que tú nos vayas dirigiendo, porque el propósito de nuestra vida es servirte en este mundo, funcionar, Señor eterno, como tú has querido que funcionemos aquí en esta tierra. Entre tanto estamos aquí, pero también nos preparamos para tu venida. Y si no vinieres y tengamos que partir de este mundo, nuestra alma, nuestra vida, nuestro espíritu asegurada contigo esté, Señor. Y algún día nos levantaremos para estar contigo en la eternidad, Señor bendito. Pido bendición sobre tu pueblo, sobre la vida de las personas. Amados hermanos, yo hago un alto aquí para ver si alguno o alguna persona, sea que estén aquí o que estén allá, no has aceptado a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. No tienes la garantía de la salvación eterna de tu alma. Acéptala en esta hora. Entrégate a Él. Señor, perdona mis pecados. Te abro mi corazón, te recibo en mi vida como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Ahí donde estás, pido reverencia total a todos. Nuevamente cierra tus ojos, solamente para no distraerte. Y diré así: bendito Señor, en esta hora yo reconozco que he pecado. Sé que te necesito. Sin ti mi vida no tiene razón de ser. Pero hoy, Señor, vengo ante ti pidiéndote que me perdones. Que con esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario, me laves y me limpies. Escribas mi nombre en el libro de la vida y yo pueda vivir para los propósitos por lo cual tú me trajiste a este mundo. Te doy gracias por tu amor, por tu perdón y por darme una vida eterna en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Damos un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Que Dios bendiga a cada una de las personas que nos han mirado. Hasta la próxima.